La Iglesia Argentina para Jesucristo presenta su programa Vasijas de Honra. Vasijas de Honra. Un mensaje para llenar tu vida con la palabra de Dios. Con la conducción de los pastores Diana Kelly y César Kelly. Vasijas de Honra. Hola, nos encontramos en Vasijas de Honra, un programa que va a iluminarte con la palabra de Dios y seguramente va a cambiar tu vida hoy mismo. Hoy tenemos una prédica a cargo de mi esposo, el pastor César, titulada Fortalezas Mentales. Fortalezas que muchas veces no nos dejan sentir la presencia y llegar a la estatura de Cristo, a un crecimiento pleno con Él. También los niños, manos que cantan, estarán interpretando la canción en lengua de señas titulada Saqueo. Para poder comprender esta temática, vamos a compartir el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, 3 y 4. Dice, pues aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muchas veces cuando leemos esta palabra o leíamos esta palabra en años anteriores, muchas veces pensábamos que la Biblia hablaba de fortalezas, de casas o edificios, pero en realidad esta palabra va hacia lo espiritual, de las áreas espirituales de la vida del ser humano o hijo de Dios que se entrega a Jesucristo, lo acepta como su único y suficiente Salvador y entra en un proceso de cambio. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, hubiéramos visto como el día que nos entregamos a Jesucristo y lo aceptamos como Salvador personal, ya sea en un estadio de fútbol o en alguna campaña al aire libre, en la década de los 80 o de los 90, cuando se evangelizó muchísimo la Argentina a través de los grandes predicadores que venían de afuera y los que el Espíritu Santo estaba levantando aquí adentro, podríamos haber observado cómo el Espíritu Santo y el ejército de ángeles peleaban por las primeras líneas de las batallas, de las fortalezas espirituales que el enemigo tenía en nuestra alma, en las áreas de la mente, corazón, voluntad y emociones. Luego, cuando uno aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, pasó a integrar un grupo de una iglesia y ahí Dios empieza un proceso en la vida espiritual de cada vida, de cada ser humano, donde el Espíritu Santo tiene que a través de la comunión íntima ir desplazando al enemigo de las distintas áreas espirituales de nuestra mente, porque muchas veces decimos fortalezas espirituales. Fortalezas espirituales son los patrones de pensamiento, las ideas que muchas veces teníamos de acuerdo a
cómo nos fuimos formando socialmente a través de la escuela primaria, secundaria, la universidad, y cómo se comportaban los demás seres humanos, fueron formando, el enemigo fue formando fortalezas de patrones, de pensamiento ahí, que nos inducían a actuar de una y determinada manera. No podíamos actuar de otra manera porque ya el resto de la sociedad actuaba así. Pero el Espíritu Santo inició un proceso de cambio en nuestras vidas, donde Él va a empezar a desplazar y a romper esas fortalezas que muchas veces son casas y casas espirituales, se van formando de pensamiento y a veces condicionaban nuestras aptitudes y quizás hasta el día de hoy las siguen condicionando. A veces una persona está trabajando en un trabajo y de repente lo llaman para arreglar algo, observa algo que es de mucho trabajo y dice, no, esto todavía puede seguir andando, total que lo haga el otro que viene detrás mío. Bueno, ahí está defendiendo una idea, un patrón de pensamiento que no es el correcto, y cuando después le preguntan a esa persona qué fue lo que ocurrió, por qué en ese momento no arregló eso, dice no, porque todavía estaba en condiciones, o vi allí que habían hecho algo que yo no lo había hecho, cuando yo llegué eso ya estaba, y nos ponemos a defender una actitud que quizás no es la nuestra, pero que el enemigo indució en nuestro pensamiento a que hagamos ese tipo de actitudes y después nos dejó a nosotros, nos utilizó como vehículo para hacer algo que no era lo correcto. Después Él se fue y nos dejó ahí a nosotros para que nos acusen de algo que en realidad, si hubiéramos obrado correctamente, en nuestro sano juicio lo hubiéramos hecho bien. A veces defendemos pensamientos que no son los correctos, defendemos actitudes porque nosotros obramos de esa manera, defendemos esas actitudes con una mentira y con otra mentira y con otra mentira hasta que creemos que zafamos y hemos salido airosos. Bueno, todas esas fortalezas mentales, esos patrones de pensamiento antiguos, el Señor está tratando de limpiar a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, en San Mateo 11 dice que había un hombre fuerte que estaba custodiando un palacio y que estaba segura todas sus posesiones y que de repente viene otro más fuerte y lo vence y reparte el botín. Bueno, ese hombre fuerte que gobernaba ese palacio era Satanás y gobernaba el palacio de nuestra alma. Luego vino el Señor Jesucristo cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal y desplazó, el más fuerte desplazó al otro y le quitó todo el botín y lo entregó al Espíritu Santo, las áreas del alma, para que el Espíritu Santo allí empiece a trabajar. La vida del Hijo de Dios es un proceso. En la medida que tenemos comunión íntima y personal con el Señor y escudriñamos las Escrituras, nos vamos dando cuenta de que tenemos que ir entregándole las áreas espirituales de nuestra alma al Señor Jesucristo para que Él vaya rompiendo, derribando esas fortalezas espirituales que estaban construidas de ladrillos, de patrones, de pensamientos negativos, y el Señor lo tiene que ir rompiendo y desplazando y volver a edificar el edificio según la justicia de Dios. ¿Cómo obtener victoria? ¿Cómo obtener victoria en esta gran batalla que muchas veces muchas personas no logran entenderla? Porque a veces uno se encuentra con un hermano que también hace 15 o 20 años que está en el camino del Señor y sigue pensando de la misma manera y sigue obrando de la misma manera y sigue no dándole el tiempo al Señor que el Señor se merece para que el Señor pueda ir usando la vida de esa persona. Y ha encasillado el camino del Señor en algo religioso. Y a lo mejor asiste a una iglesia donde siempre cantan los mismos coritos, donde siempre predican lo mismo y donde siempre el culto es una vez a la semana y nada más, y después se olvidan. Muchos son creyentes de la puerta de la iglesia para adentro y luego de la puerta de la iglesia para afuera ya no son más creyentes. Yo trabajo en lo secular y hay muchos creyentes y ninguno trata de evangelizar, de dar una palabra, y cuando uno empieza a hablar de la palabra de Dios, parece que los primeros en ruborizarse, ponerse colorado y mirar para otro lado son los creyentes, porque estarán pensando, no me estará pidiendo a mí que yo también dé un bocado y sea una base de operaciones, una base de ayuda para lo que él está diciendo. Si él se arriesgó a decir estas cosas en un ambiente de trabajo, que se haga cargo él y nada más. Y Dios quiere que los hijos de Dios transmitan el Evangelio a toda criatura.
Y si tenés una oportunidad, que tenés un trabajo secular, tenés que transmitir la palabra de Dios también en tu trabajo. Y tenés que orar para que se conviertan los directores, los dueños de la empresa, los gerentes, los jefes, y orar por todo ello para que en el momento en que vos das la palabra de Dios, nadie te salga de obstáculo. Entonces esa es la batalla espiritual al ejército de Dios que Dios nos ha llamado, que comuniquemos el Evangelio a toda criatura en todo tiempo y en todo lugar. La gran victoria de cómo se logra que uno pueda llegar a hacer el diseño de Dios en la parte que a uno le toca, se encuentra en San Juan 3:30, donde dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Jesucristo vaya rompiendo todas las fortalezas mentales en todas las áreas de mi alma y que Él vaya edificando sus fortalezas de justicia para que mi vida sea usada de acuerdo al plan y al diseño de Dios en todas las áreas sociales donde yo me muevo. Yo le voy a pedir a mi esposa Diana que a través de una oración ella esté de alguna manera pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo, que todas aquellas personas que se han dado cuenta que todavía hay fortalezas mentales que no le han entregado a Dios, se las puedan entregar en este día. Vamos a orar. Espíritu Santo, hoy la palabra nos ha hablado de romper fortalezas. Y venimos, Señor, a través del nombre de Jesús para romper fortalezas políticas, ideológicas, fortalezas de culturas antañas, Señor, que han esclavizado las almas y que muchas veces nos aparta de Dios o no nos deja llegar a la iglesia. Rompemos las fortalezas de la brujería que se levantan como pilares en las esquinas, en las puertas, en las veredas, en las plazas. Rompemos las fortalezas de tantas cosas que hay, de religiones falsas que nada tienen que ver con el Espíritu Santo del Señor. Hoy el Espíritu Santo rompe andamiajes, hoy el Espíritu Santo rompe cimientos, piedras del fundamento que no son de Él, son desechas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y hoy decretamos que toda fortaleza que no es la de Cristo cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias a Dios por esta palabra, hermano y esposo querido, y gracias a vos del otro lado que nos estás mirando y que siempre se estás siguiendo. También si querés comunicarte con nosotros, ahora aparecen los contactos, así que podés mirar nuestra web, podés comunicarte con nosotros por Facebook, mirar nuestros programas anteriores, si no los vistes, míralos a través de YouTube. Nos vamos despidiendo, que el Señor bendiga ricamente tu vida, hasta el próximo programa. Chao.